Con nosotros estarán también las doctoras Jenny Zúñiga, neuropediatra de acá del Hospital de la Misericordia, y la doctora Natalia Penagos, que también es neuropediatra. Más adelante se las presentamos un poquito mejor y ellas nos van a ayudar con estas charlas. Pueden compartirnos sus opiniones sobre este encuentro en redes sociales con los numerales hashtag OMI125 años y hashtag OMIacadémico. Y a través del chat también, por favor, déjenos sus preguntas para poderlas resolver al final del evento. Y para dar inicio a este encuentro, entonces hablaremos sobre las generales de la epilepsia en niños. Ok, entonces vamos a empezar con esta primera charla, que son generalidades sobre la epilepsia en niños. Esta es una charla un poco reducida, está encaminada más a personas de atención primaria, a médicos generales o a aquellos que quieran también pues, hacer una revisada de algunos conceptos. Como ven, son charlas que tenemos estructuradas en forma corta, de más o menos 20 o 25 minutos cada charla, y al final estaremos contestando sus preguntas. Esta fotografía que tienen ahí es parte del grupo de neuropediatría del Hospital de la Misericordia. Al frente estamos las 3 personas que haremos las charlas el día de hoy y 3 de nuestros compañeros. Así que bienvenidos a esta charla. Como decíamos, vamos a hablar de conceptos generales en epilepsia, inicialmente. Estas charlas pequeñas son un poquito esa sensación de tratar de encapsular mucho conocimiento para que lo podamos digerir. No es fácil, pero es lo que intentamos. Y acuérdense siempre que esas clasificaciones y esos estantes donde colocamos los conocimientos, aunque no son del todo ciertos, si nos ayudan a entender las cosas y organizarlos, nos va a ir ayudando para nuestro ejercicio en la vida diaria. Así que, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un problema eléctrico del cerebro, ¿no es cierto? El cerebro funciona reduciéndolo mucho, como decíamos, con electricidad y químicos y también con señales homeostáticas que pueden ser locales y también un poco más a distancia. Esas actividades eléctricas vienen de diferentes fuentes eléctricas, ¿no es cierto? Tenemos actividad sináptica, presináptica, actividades espontáneas, actividades autorrítmicas cerebrales, marcapasos ondulatorios o oscilaciones de los resonadores cerebrales. Y además sabemos que no solo las neuronas son las importantes, sino también la neuroglía. Ustedes saben que en los últimos años la neuroglía ha tomado una importancia mucho mayor que antes porque es parte y fundamental del funcionamiento cerebral. Y lo que pasa es que el cerebro funciona con esa actividad eléctrica que tiene una sincronización espacial y temporal, como la música. A mí me gusta mucho la música, por eso uso mucho ese símil. Porque igual que para que suene bien una obra musical, el cerebro tiene que tener una sincronización espacial y temporal adecuada para que funcione bien. Cuando esas sincronizaciones eléctricas se ven alteradas, tenemos problemas funcionales y uno de esos problemas es la epilepsia. Tenemos un fenómeno de epileptogénesis, es decir, que hay fenómenos que generan esa hipersincronización eléctrica que modifica la funcionabilidad o el funcionamiento de la corteza cerebral y reorganiza grupos neuronales generando alteraciones eléctricas. Esta epileptogénesis puede generarse con focos pequeños o en áreas pequeñas cerebrales en donde se empieza a ver la alteración y luego puede ir creciendo. Las causas de la epilepsia, pues sabemos que son múltiples. Tenemos causas por alteraciones estructurales, por ejemplo. Tenemos también causas de origen genético, algunas que ya reconocemos como alteraciones como canalopatías o algunas otras mutaciones genéticas que se acompañan de epilepsia. Y también tenemos fenómenos desencadenantes de esa epileptogénesis que pueden ser la hipoxia, el trauma craneoencefálico, los tumores o otro tipo de lesiones. Y lo que intentamos hacer como médicos siempre es coger un síntoma, tratar de entenderlo, tratar de buscar la etiología o la causa tanto como se pueda. Sabemos muy bien que no siempre encontramos la causa específica. Yo le digo a los pacientes que podemos saber que tienen, sabemos que tiene epilepsia, pero no siempre podemos saber cuál es el apellido de la epilepsia, o sea, la causa exacta. Porque lo importante es poder hacer el diagnóstico, conocer lo mejor posible el caso y si es posible encontrar la etiología, pero en cualquiera de los casos hacer el tratamiento para que la persona siga con su vida lo mejor posible. Entonces, este artículo que tenemos acá, que son las definiciones prácticas de epilepsia del 2014,
está disponible en forma gratuita, tanto en español como en inglés, en las páginas de la ILAE. Más adelante en el chat buscamos el link y se los dejamos para quienes quieran bajarlo y leerlo, porque es muy útil para que comprendamos y concretemos esas definiciones de epilepsia. Entonces, decimos que la epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada por una predisposición duradera a generar ataques epilépticos y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta afección. La definición de la epilepsia requiere la aparición de al menos un ataque epiléptico. Yo sé que clásicamente decimos que 2 ataques, pero depende de las condiciones. Hay unos casos específicos en los que con una sola crisis ya podemos saber que es epilepsia y ya lo vamos a ver. Recordemos que es importante que la epilepsia no solo es las crisis de epilepsia, ¿no es cierto?, sino que precisamente hablamos de que también debemos pensar en todas las consecuencias de esa alteración eléctrica cerebral que nos trae para los pacientes, porque siempre debemos también tener en cuenta las comorbilidades asociadas, como pueden ser trastornos de aprendizaje, déficit cognitivo o patologías psiquiátricas o psicológicas que pueden estar asociadas. Entonces, ¿qué es una crisis de epilepsia? Una crisis de epilepsia es un evento transitorio en donde se presentan los síntomas causados por una actividad neuronal anormal excesiva en el cerebro. ¿Por qué esa definición así? Porque las crisis de epilepsia pueden ser de múltiples formas. Dependen del área cerebral en donde tenemos la afección o donde tenemos la hipersincronía eléctrica. Así que el cerebro puede tener crisis de diferentes tipos, casi como cosas hacia el cerebro. Por eso es importante que leamos estos artículos, que repasemos la semiología de las crisis epilépticas para los que vemos epilepsia y no se nos pasen esas crisis. Hay un par de tips que sí vamos a dar acá, y es que la crisis de epilepsia siempre es un camino eléctrico que se activa. Entonces las crisis de epilepsia suelen ser estereotipadas, siempre son lo mismo y siempre tienen como el mismo caminito, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de otros fenómenos que puedan ser de origen psiquiátrico, por ejemplo. Entonces, eso es importante para tratar de ver si es epilepsia. Lo otro que nos ayuda cuando tenemos así crisis extrañas que no son las habituales y no estamos seguros, es que casi siempre empieza de la misma forma, sigue igual, se desarrolla siempre igual y al final de la crisis el paciente con frecuencia presenta un posictal, ¿no es cierto? Es decir, que tiene sueño o está cansado o tiene dolor de cabeza, tiene unos síntomas después de la crisis. Entonces, si vamos a definir qué es la epilepsia, tenemos varias definiciones clínicas que nos pueden ser útiles. Sabemos pues que la epilepsia es una enfermedad del cerebro que puede definirse por cualquiera de las siguientes condiciones. Al menos 2 ataques de epilepsia o 2 crisis de epilepsia no provocados, ¿sí?, que ocurren con más de 24 horas de diferencia. Una convulsión no provocada, ¿no es cierto?, y una probabilidad de convulsiones adicionales similar al riesgo de recurrencia de epilepsia general mayor al 60%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que me hizo una primera crisis, pero evaluando los factores de riesgo que me dan posibilidad de recurrencia de crisis de epilepsia, y esos factores de riesgo me dan un porcentaje mayor al 60%, puedo hacer el diagnóstico de epilepsia y debo iniciar tratamiento, ¿sí? Un ejemplo, tengo un paciente con una parálisis cerebral, un niño que tiene una lesión neurológica grande, que tiene una parálisis cerebral, hizo una gripa y hizo una primera crisis. ¿Qué probabilidad hay de que eso sea una epilepsia? Si el niño tiene ya un daño cerebral extenso, que es claro, ¿no es cierto?, y me hace una crisis, si tengo lesión estructural y si tomo un paraclínico y veo las descargas, la probabilidad de que siga con crisis es mayor en ese caso, incluso el 70-75%, y en ese caso se diagnosticaría la epilepsia. Para ver esos criterios que nos dan los porcentajes de riesgo de recurrencia general de epilepsia, los invito a ver el artículo del que hablábamos al principio. El diagnóstico de un síndrome de epilepsia, ¿no? Entonces también tenemos ya los síndromes epilépticos, como son el síndrome de West, el síndrome de Ohtahara, el síndrome de epilepsia estatomioclónica. Ya estos síndromes pues tienen una configuración diferente, son epilepsias que tienen una edad de aparición, un tipo de crisis y un patrón electroencefalográfico específico,
que debemos saber que existen para poder hacer el diagnóstico lo más temprano posible. ¿Cuándo se considera que la epilepsia está curada? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. Es difícil realmente decirle a una persona, no, ya la epilepsia está curada. Digamos que dentro de los consensos se considera que la epilepsia se resuelve cuando una persona que tenía una epilepsia, tiene una epilepsia que es dependiente de la edad, pasó ya el periodo en que habitualmente iba a tener las crisis, por ejemplo, las ausencias infantiles, y se quita la medicación y están sin crisis, ¿correcto? O personas que ya llevan 10 años sin crisis y de esos 10 años llevan 5 años sin medicación. Entonces, claro, es difícil porque si hay que esperar 10 años sin crisis para decir que ya tiene la epilepsia resuelta, sí, porque lamentablemente puede haber recaídas en epilepsia durante esos periodos de tiempo. Otras definiciones básicas tenemos ¿qué es una convulsión? Entonces las convulsiones son las crisis de epilepsia que tienen movimiento, básicamente. Entonces una convulsión es una crisis de epilepsia con movimiento. ¿Y qué es la epilepsia refractaria? Entonces tenemos los pacientes a quienes les diagnosticamos la epilepsia. De 100 pacientes con epilepsia, 70 pacientes se van a controlar con una sola medicación o una o dos medicaciones a dosis adecuadas. Entonces, el 70% de las epilepsias se pueden controlar adecuadamente con su tratamiento farmacológico. Hay un 30% que no se van a controlar y esas son las epilepsias refractarias. Entonces, como vemos acá, la definición es que un paciente con una epilepsia que está bien clasificada, a la que le hemos dado 2 medicamentos antiepilépticos o anticonvulsivos adecuados, indicados para su epilepsia, y no logra control de crisis, esa es una epilepsia refractaria. ¿Por qué hacemos énfasis en que estén bien clasificados? Porque podemos confundir otro tipo de patologías o de movimientos anormales o de eventos paroxísticos con la epilepsia y de pronto no sea epilepsia o estamos confundiendo las patologías, o porque si no hacemos adecuadamente el diagnóstico podríamos indicar un fármaco anticonvulsivo que no es el adecuado para el paciente e incluso empeorar las crisis. Entonces, por eso hacemos énfasis en diagnóstico bien hecho, más de 2 medicaciones indicadas para ese tipo de epilepsia sin control de crisis. En ese momento ya pasa a ser una epilepsia refractaria, porque la probabilidad de controlar las crisis con más medicaciones baja muchísimo, depende de las series, ustedes saben que tenemos entre incluso 8 a 15% de probabilidad de controlar las crisis sumando o colocando otros tratamientos farmacológicos, y en estos 30 pacientes de cada 100 es indispensable buscar herramientas adicionales de tratamiento. Por eso tenemos las opciones de valoración de cirugía de epilepsia y otros tratamientos adicionales. Recomendaciones básicas para cerrar, que ya llevamos 16 minutos y ya me empiezan a hacer caras de que ya van para los 20. Entonces, recomendaciones finales. Siempre preguntémosle al paciente y al acompañante lo que más podamos de las crisis. Y la primera vez que vemos a un paciente, vamos a describir en la historia clínica las crisis como si estuviéramos escribiendo literatura, ¿sí? No importa si escribimos mal o escribimos bien. Lo que importa es tratar de contar lo que pasó. ¿Estaba despierto? ¿Estaba dormido? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Alcanzó a avisar o no? ¿Desvió los ojos? ¿Movía más un lado del cuerpo que el otro? Toda esa descripción siempre pongámosla primero. Después de que hagamos la descripción, sí hagamos la interpretación de lo que aprendimos sobre esa crisis. Y ahí sí podemos decir, es una crisis de ausencias o es una crisis focal o es una crisis generalizada, no antes. No clasifiquemos antes de estar seguros, porque de pronto si somos el primer médico que ve al paciente y clasificamos mal las crisis de epilepsia o no nos tomamos el tiempo de definir bien qué crisis está haciendo, de ahí para allá podríamos sin querer cometer errores en el diagnóstico adecuado del tipo de epilepsia y elegir más la medicación. Entonces, siempre hay que aclarar primero cuál es el tipo de crisis. Después, lo intentamos clasificar, ¿no es cierto? Después, según el caso, iniciamos tratamiento y pedimos los estudios diagnósticos adecuados para cada caso. Siempre hay que tratar de iniciar el tratamiento en cuanto hacemos diagnóstico de epilepsia,
¿sí? Entonces, hay que aprender a manejar las herramientas básicas que tenemos a nuestra mano. Esto va más un poco encaminado de pronto a los doctores que nos estén viendo, que sean internos, los de medicina general o personas de atención primaria, porque es mejor saber usar bien unas cuantas herramientas, pero saberlas usar bien. Y con eso podemos empezar esos tratamientos mientras el paciente puede ser visto ya en forma ambulatoria por otros médicos. Y estas recomendaciones generales, muy generales, yo sé que no son perfectas, pero pueden ser útiles para este grupo inicial, y es que en pacientes menores de 2 años, ¿qué medicamentos podemos usar? ¿No es cierto? Siempre preguntan como, ¿qué medicamento entonces pongo? No hay una receta mágica, ojalá funcionara así la vida, pero no hay. Entonces, en pacientes de menores de 2 años, que no está uno seguro de si la epilepsia es focal o generalizada, es mejor utilizar medicaciones como el fenobarbital y el levetiracetam. Yo sé que el fenobarbital tiene muy mala fama por algunas cosas de su historia, pero es una buena medicación. Hay que darla en dosis adecuadas, no en dosis altas, vigilar niveles séricos que se pueden tomar, y puede ser una herramienta muy útil de control, y además puede ser un buen medicamento inicial mientras se hacen los estudios y se valora después al paciente. El levetiracetam también podría ser una buena opción. En pacientes menores de 2 años con una epilepsia que sabemos que es focal, pues de herramientas iniciales podemos tener los carbamazepina y carbamazepina como medicamentos útiles. En mayores de 2 años, si es generalizada, pues tenemos el valproico, levetiracetam, topiramato, y en focales seguimos con los carbamazepina y la carbamazepina, y ya tenemos algunas otras. Entonces, son recomendaciones muy generales, lo sé, pero la idea es que estas recomendaciones puedan ser útiles, sobre todo para esas personas que están como en primera línea viendo pacientes en urgencias y que de pronto no tengan tanta experiencia. Puede ser una ayuda mientras vamos aprendiendo más del tema. Y 19 minutos con 60 segundos, casi los 20. Entonces, esta charla sé que es muy cortica, son conceptos muy básicos, pero la idea es que nos puedan ayudar. Como les decía, ahorita más tarde en el chat colocamos el link del artículo que les estaba colocando de sugerencia para que afiancemos esos conceptos básicos de definiciones sobre epilepsia y sobre crisis de epilepsia. Muchas gracias, entonces, por ponernos atención en esta primera charla. Y vamos a continuar, entonces, le doy la bienvenida a la doctora Jenny Zúñiga, que nos va a hablar en su charla sobre el enfoque de esa primera crisis. Entonces, la doctora Jenny Zúñiga es especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja acá en el Hospital de la Misericordia con nosotros y nos va a hablar sobre el manejo de la primera crisis. Muchas gracias, doctora Zúñiga. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por estar así y gracias por acompañarnos. Voy a compartir esa presentación. Vamos a hablar acerca de primera crisis. Como dijo la doctora, ya pues es una presentación corta, pero es para afianzar los conocimientos acerca de esta entidad. Entonces, como primera medida, pues vamos con una definición. La definición de crisis epiléptica, pues ya lo dijo la doctora Gio, porque se causa por una descarga neuronal exagerada. Y hablamos como primera crisis cuando definimos una crisis o dos en menos de 24 horas sin que haya un factor predisponente. La definición siempre va a ser clínica de acuerdo a la semiología. ¿Qué fue lo que el niño, ¿sí? En este caso, pues porque estamos hablando de niños, presentó? ¿Sí? De eso hacemos si se trata o no de una crisis epiléptica, por eso tanto énfasis en la descripción exacta del episodio, porque eso nos va a ayudar a definir si realmente fue una crisis epiléptica o fue un evento paroxístico que no corresponde a una crisis. Dentro de las causas que tenemos de un factor precipitante, hablamos de causas infecciosas, entre estas infecciones sistémicas del sistema nervioso central, tumores del sistema nervioso central, causas metabólicas, trauma craneoencefálico, fiebre, hipoglicemia o alteraciones electrolíticas. ¿Cuándo hablamos que estas causas son provocadas? Para hablar de una lesión estructural aguda, una cirugía, un trauma craneoencefálico, una ACV, una hipoxia o una infección, tenemos que estar dentro de los 7 primeros días de la presentación para que podamos considerar que esta es una causa sintomática aguda. Para las alteraciones metabólicas, hasta 24 horas antes.
Para glucosa hay un valor definido que es menor de 36 para definir que este valor puede causarnos esta hipoglucemia nos puede causar una crisis epiléptica, un sodio menor a 115, un calcio menor a 15, un boom por encima de 100 o una creatinina por encima de 10. ¿En quiénes vamos a sospechar que esta crisis sea provocada y vamos a buscar como con más... vamos a buscar de forma específica si hay una causa sintomática aguda en los menores de 6 meses porque es mucho más frecuente en ellos. ¿Qué tan frecuente es una crisis epiléptica? La incidencia de una primera crisis no provocada va de 40 a 100 por cada 100.000 personas en general a nivel mundial. Aquí en Latinoamérica es un poquito más alta, de 7.544 por cada 1.000. Es mucho más frecuente en los niños menores de 1 año y mucho menos frecuente en los mayores de 18, es decir, a medida que vamos creciendo, es mucho menos frecuente, excepto cuando ya nos vamos volviendo viejitos otra vez por encima de los 60 años. Y esto se relaciona porque un cerebro en maduración, un cerebro inmaduro por debajo de los 5 años tiene mucha probabilidad de generar excitabilidad neuronal sobre los cerebros más maduros. Es mucho más frecuente en niños que tienen antecedentes de riesgo neurológico, retraso del neurodesarrollo, discapacidad intelectual y autismo. El riesgo de recurrencia va a variar, pero en general cuando uno mira una primera crisis, el riesgo de recurrencia es 50-50 de volver a presentar y no volver a presentar. Este porcentaje se va a empezar a mover, es un poquito más alto en niños, el 54%, el 43% en adultos. De acuerdo a los estudios, pues puede ser tan alto como el 70%, tan bajito como el 30%. Si yo tomo niños que no han presentado espasmos, mioclonías, condiciones que hacen unas epilepsias más severas, el riesgo de recurrencia va a ser el 30%. Y como hablaba la doctora Guío ahorita, cuando tenemos una lesión estructural establecida, como una encefalomalacia multiquística, por ejemplo, el riesgo de recurrencia va a estar cercano al 100%, va a ser del 96%, por eso con una lesión estructural, en este caso, podemos diagnosticar epilepsia. Este riesgo de recurrencia se va a mover desde abajo hacia arriba, con que hay unos factores que me aumentan el riesgo de recurrencia, unos de una forma muy importante y otros no tanto. Entonces, la presentación en sueño, la primera crisis en sueño me aumenta la recurrencia, pero no es tan importante. La historia familiar de epilepsia sí, pero no es tan importante. Entonces, no me sube por encima del 60% el riesgo de recurrencia. Que la primera crisis sea focal me aumenta el riesgo de recurrencia, más no me hace un diagnóstico de epilepsia. Alteraciones en el examen neurológico con una lesión estructural previa establecida, por ejemplo, una hemiparesia, con una lesión causante un infarto perinatal, una ACV perinatal, me aumenta el riesgo a un 96% y podemos diagnosticar epilepsia. Y lo que más me aumenta el riesgo para epilepsia es tener lesión estructural con un electroencefalograma anormal epileptiforme, con un riesgo de recurrencia de casi un 100%. Si no tenemos lesión para el electroencefalograma es anormal con descargas epileptiformes y las descargas son focales, el riesgo de recurrencia es tan alto como el 75%. Podemos iniciar tratamiento antiepiléptico. Si las descargas son generalizadas, igual supera el 60%, también debemos iniciar tratamiento antiepiléptico. ¿Cuándo van a recurrir? Hasta el 100%, la mayoría de estudios muestran que entre el 100% van a recurrir entre el primer y el segundo año. La mayoría lo van a hacer entre los 6 y los 8 meses. Si ustedes miran, el 78% recurre a los 6 meses y el 81% recurre a los 9 meses. Es el riesgo más alto al que uno va a hacer las recomendaciones en un paciente en quien no le inicia tratamiento para prevenir riesgos asociados a las crisis. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha clínica de crisis epiléptica, primero vamos a descartar los diagnósticos diferenciales que no corresponden a un evento psicógeno, que no corresponda a un evento de origen cardíaco, a un síncope, a un espasmo del sollozo. Y lo primero que vamos a ver es si tiene una causa sintomática aguda, sí o no. Si la tienen, tenemos que tratar la causa. En este caso, no estamos hablando de una crisis que dure más de 5 minutos o que consideremos estatus epiléptico. Es una crisis que haya resuelto ya. Y si no hay causa sintomática aguda, pues vamos a derivar al especialista. En general, tanto las guías NICE, las guías de la Liga Internacional contra la Epilepsia y las guías colombianas nos dicen, este paciente que tiene una primera crisis debe ser valorado por un especialista, en este caso un neuropediatra, lo antes posible para definir la realización de estudios complementarios y confirmar que corresponda a una crisis epiléptica.
¿Qué vamos a hacer en urgencias? Activar el ojo clínico. Van a ver unas banderas rojas aquí para definir en qué paciente yo tengo que pararle bolas porque puede tener una causa sintomática aguda que sea tratable y que sea grave. Paciente que tenga un trauma craneoencefálico y que tenga una crisis tardía. Tenemos un riesgo de tener un empiema o una colección que pueda comprometer la vida. Que haya un retraso o sobre todo una regresión del neurodesarrollo, un dolor de cabeza intenso previo a la crisis, nos puede hablar de un accidente cerebrovascular, un trastorno hemorrágico o paciente que esté en manejo anticoagulante, uso o uso de droga o paciente que tenga una crisis y tenga signos de focalización posterior a la crisis. ¿Qué vamos a interrogar? Como nos recordaba la doctora Guido, tenemos que interrogar muy bien la historia de crisis y mucho más el paciente tiene comorbilidades o epilepsia y tiene anticonvulsivantes previamente. Digamos, si ya se considera una epilepsia curada, pero ahorita está con crisis epilépticas, una falla renal, una alteración endocrínica, cosas que nos predispongan a hacer causas sintomáticas agudas. En urgencias, lo primero que vamos a intentar documentar es que no tenga una causa sintomática aguda, entonces vamos a descartar causas tratables, en este caso metabólicas, electrolitos, calcio, gases venosos, en general a todos los menores de 6 meses y si tienen alguna comorbilidad, glucosa y electrolitos a todos los pacientes. Gases venosos en los pacientes que no han recuperado el estado de conciencia. En este caso, si el paciente no recupera el estado de conciencia, pues es una indicación de monitorización para descartar el trastorno convulsivo, que ya lo vamos a ver más adelante. La valoración por especialista es muy importante porque es quien va a definir la realización de exámenes complementarios y el tiempo de su realización y va a confirmar que el evento corresponda o no a una crisis epiléptica. En cuanto a los estudios específicos, tenemos las imágenes y el electroencefalograma. Dentro de las imágenes, la tomografía no tiene utilidad, excepto para descartar causas sintomáticas agudas. Paciente que hace una crisis y empieza con deterioro neurológico progresivo, alteración de estado de conciencia, no recupera, no tiene un estado convulsivo, puede tener un ACV hemorrágico, ¿sí? Pero no tiene utilidad como tal para estudio de epilepsia en la tomografía. El electroencefalograma debe obtenerse dentro de las primeras 24 horas. Si no se realiza dentro de las primeras 24 horas, idealmente antes de las 72 horas, y debe realizarse siempre bajo privación de sueño, dentro de lo que sea posible. La biotelemetría la podemos considerar cuando el electroencefalograma es normal, y en este caso nos puede definir que esta realización sea ambulatoria, o cuando el evento paroxístico no es claro. Si no tenemos claro que es una crisis epiléptica, podríamos intentar documentar el episodio en una biotelemetría, pero esto ya lo hacemos una vez el especialista haya valorado al niño. En cuanto al tratamiento, no va a prevenir el desarrollo de epilepsia a tratar con un antiepiléptico, eso lo han seguido repitiendo las guías a lo largo de los años, y lo demuestran los estudios. Solo se va a considerar cuando vamos a tener las circunstancias que me eleven el riesgo de una segunda crisis y esto me sobrepase el efecto de los eventos adversos farmacológicos. Es decir, vamos a tratar cuando hay diagnóstico de epilepsia confirmado. Y el antiepiléptico lo vamos a definir de acuerdo al síndrome epiléptico que hemos diagnosticado a este paciente. El pronóstico en general va a depender de la etiología que nosotros dentro del estudio hayamos definido. Si es una etiología hepática, probablemente el pronóstico sea mejor. Si es una primera crisis con estudios normales, el pronóstico sea mejor, pero el pronóstico se va a comprometer si el tipo de crisis se acompaña de otros tipos de crisis o si tenemos tipos de crisis que me comprometen, que me indican una encefalopatía epiléptica como tipo de crisis tónicas o espasmos epilépticos. Bueno, por ahora esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Jenny. Vamos a continuar con las charlas. Recuerden que si tienen algunas preguntas, por favor, nos las escriban en el chat o los comentarios que nos quieran hacer para poderlas leer y responder las preguntas hacia el final de las charlas. Digamos que hay una cosa interesante y es que sí, como la doctora Jenny nos cuenta, pues las indicaciones de todas las guías y demás es hacer estos procedimientos. Sabemos y somos conscientes de que con mucha frecuencia las consultas con el especialista no estarán disponibles tan rápido como quisiéramos. Y en esos casos es en donde invitamos a que las personas de atención primaria, los médicos generales que atienden en
los pueblos o en diferentes lugares del país a los pacientes, sepan manejar esas herramientas de medicamentos iniciales para empezar el tratamiento, mientras el paciente puede en algún momento ser ya valorado por neuropediatría, para que ayude a confirmar el diagnóstico y nos ayude a definir esos tratamientos adicionales. Entonces, para dar continuidad al foro, nos acompaña también la doctora Natalia Penagos. La doctora Natalia Penagos nos va a hablar sobre el manejo del estatus epiléptico. Ella es neuropediatra en la Universidad Nacional de Colombia, está certificada en soporte vital en emergencias neurológicas y es neuropediatra del Hospital de la Misericordia. Bienvenida, doctora Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Ya está compartido? ¿Sí? Listo. Bueno, yo les voy a hablar hoy del manejo del estado epiléptico en pediatría. Lo primero que vamos a hablar es de las cosas que nosotros ya sabemos y que están escritas en la literatura. Lo primero es que en la definición desde 1999 se maneja la definición que ya usamos, una crisis convulsiva de más de 5 minutos o dos o más crisis sin recuperación del estado de conciencia entre ellas. En el 2015 se adicionó a esta definición el concepto de T1 y de T2. T1 entendido como el tiempo en el que la crisis es anormalmente larga y debe ser tratada, y T2 como el tiempo en el que hay lesión neuronal asociada a la convulsión y por lo tanto la crisis debe estar controlada ahí. T1 y T2 van a variar dependiendo del tipo de la crisis. En las crisis con generalización, que son las que vamos a tratar hoy, el T1 es 5 minutos y el T2 es 30 minutos. Las otras definiciones son las que se usan para las fases del estado epiléptico. El estado epiléptico temprano es aquel que dura 5 a 10 minutos. El establecido es el que no tiene respuesta a benzodiazepina, el refractario es el que no tiene respuesta a benzodiazepina y otro medicamento, y el superrefractario el que persiste después de 24 horas de estar usando las infusiones o que recurre después de las infusiones. Antes se usaban tiempos para definir estas fases, pero ya no, ahora depende del tratamiento. En cuanto a la incidencia, bueno, en este computador no me aparecen bien las imágenes. En cuanto a la incidencia global es de más o menos 17 por cada 100.000 habitantes. En un estudio reciente, que es este que les traigo aquí, más o menos de 12.000 crisis que consultaron a urgencias, 4% nomás eran estatus. Y de esos estatus, 60% de los niños tenían estatus que respondían a benzodiazepina o a benzodiazepina y otro medicamento, es decir, que los podían resolver en urgencias. 26% más o menos necesitaban infusiones y solamente 12% eran superrefractarios. Lo malo es que de los superrefractarios la mayoría le daban a los niños menores de 2 años y esos particularmente tenían una mortalidad de hasta 11%. Solamente 80% de los niños más o menos se podían ir para la casa sin una secuela. Entonces, a pesar de que eran pocos, el pronóstico era malo. En cuanto a las etiologías, más o menos 30% de las etiologías son siempre crisis febriles. Otro 20% de los niños van a tener epilepsia, que van a tener un desencadenante que les causa el estatus. El desencadenante más frecuente es dejar de usar los medicamentos y el segundo más frecuente es que hayan tenido fiebre. Y otro 20% van a ser crisis agudas sintomáticas, de las cuales la mitad son neuroinfecciones. Entonces se van dando cuenta que reunimos 80% de las etiologías más importantes del estatus. De las sintomáticas agudas, la otra importante son ACVs, que se presentan en el 20% de los niños con agudas sintomáticas, y muy importante preguntar fiebre, como se dan cuenta. En cuanto a la primera línea de tratamiento, que son las benzodiazepinas, ya por muchos años se ha sabido que las benzodiazepinas son el tratamiento de elección. Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que cuando se aplican antes de 10 minutos disminuyen la mortalidad, la necesidad de infusiones, el riesgo de hipotensión y el riesgo de estatus refractario. Entonces es importantísimo recordar este límite de tiempo dentro del tratamiento. Se pueden usar o por vía no intravenosa o por vía intravenosa. Nosotros en Colombia contamos con midazolam y diazepam para este fin. Pero en cualquiera de los dos escenarios, midazolam siempre ha sido mejor. Es más eficiente, es más fácil de aplicar,
por ser altamente hidrosoluble, se puede aplicar intranasal, intramuscular, intrabucal. Y como cuesta mucho menos que el diazepam, es más costo efectivo. Nosotros en la institución no tenemos problema porque solamente tenemos midazolam. En cuanto a la segunda línea, que son los anticonvulsivantes no benzodiazepínicos, la cosa que hemos aprendido en los últimos años es que cuando iniciamos el segundo medicamento inmediatamente después de la benzodiazepina, sin esperar la respuesta de la benzodiazepina, hay menos riesgo de necesitar más dosis de benzodiazepina, de intubar al niño y de ingresar a UCI. Y ese es un aprendizaje nuevo, reciente. Lo que hemos aprendido también en los últimos años es que las segundas líneas en su uso para estatus en pediatría, fenitoína, fenitoína, valproico y levetiracetam tienen la misma efectividad y la misma seguridad. Entonces, cualquiera de estos que escojamos va a estar bien. Lo malo es que la efectividad no es muy buena, es más o menos de 45 a 60%, pero cualquiera que escojan está bien. ¿En qué radica la diferencia de escoger uno u otro? Radica en los efectos adversos y en la edad en la que podemos usar, particularmente porque el valproico está contraindicado en menores de 2 años y el levetiracetam en menores de 4 años, aunque no está contraindicado, requiere un IRS y requiere MIPRES, entonces podría ser una limitante. El fenobarbital sigue siendo el más eficiente, pero como es tan caro de producir en Estados Unidos, no se ha incluido en las guías en este punto del tratamiento y casi siempre se usa después, pero tiene 80% de eficacia. Lo malo es que produce somnolencia, depresión respiratoria, hipotensión y eso limita mucho su uso. Además, la infusión es lenta. Entonces, nosotros lo tenemos relegado al uso en lactantes sobre todo o más tarde en el estatus. La lacosamida recientemente nosotros empezamos a usarla en niños. Los estudios que hay disponibles, los metaanálisis de los estudios nos dicen que tiene una efectividad de 66%, que es una efectividad buena comparada incluso con los otros medicamentos, pero cada ampolla cuesta 300.000 pesos, entonces el costo puede ser una limitante. En cuanto a la tercera línea, que son las infusiones, no existe ninguna evidencia de cuál es mejor que otra, solo estudios aislados que hablan de la efectividad. De esto solo se sabe que la duración de la infusión debe ser de 24 a 48 horas, menos de 24 horas hay riesgo de recurrencia de crisis, más de 48 horas hay más riesgo de fallecimiento y de hipotensión. Sin duda alguna, el más fácil de usar y el más eficiente en los estudios aislados que existen es el midazolam y por eso es la primera infusión que usamos. Nosotros no tenemos tiopental ni pentobarbital, que es la otra recomendada. Tenemos ketamina, que, es que tiene una eficiencia buena del 67% y que además no nos causa ni la hipotensión, ni la taquifilaxis, ni la acumulación que tiene el midazolam. Entonces es un buen compañero del midazolam. Y tenemos propofol, pero el propofol tiene la dificultad de que en infusiones de más de 8 horas, como las que se necesitan en estatus que ya les dije que son por lo menos 24 horas, puede causar síndrome de infusión de propofol, que es una complicación descrita principalmente en niños, razón por la cual el medicamento está absolutamente contraindicado en infusiones de más de 8 horas en menores de 3 años, particularmente en las dosis que se necesitan para estatus, y debe usarse con mucho cuidado en niños mayores de esta edad. Como la efectividad para estatus no es tan buena, entonces dejamos como la última opción de las infusiones. Sobre los protocolos existen 2 guías, la buena del 2012 y la última del 2016. La última del 2016 tiene la dificultad de que los tiempos que consideran son demasiados laxos para el tratamiento, con un riesgo más alto de que la crisis no pueda ser parada. Por eso digo que la buena es la del 2012. Como varían en dosis y en tiempos, lo que han hecho los hospitales es coger las guías y adaptarlas a sus propios medicamentos, a sus propios niños, a su propia epidemiología, y han surgido miles de protocolos que son los que encontrarán ustedes en la literatura. Les voy a ser honesta, en términos prácticos, lo que resumen todos esos protocolos es que a los 5 minutos ponemos benzodiazepina, a los 10-15 minutos ponemos segunda línea, a los 30 minutos ponemos las infusiones. Pero a pesar de que yo lo cuento así de fácil, la adherencia a las guías es muy baja. La verdad es que 70% reciben dosis de benzodiazepina inferiores a las terapéuticas. De hecho, en una encuesta que hicimos entre nuestros pediatras y nuestros neuropediatras, encontramos que dentro de
los pediatras solamente ponen 33% de las veces la dosis que está recomendada en el rango de las guías. Pero sorpréndase, los neuropediatras también 37% ponen solamente la dosis recomendada en las guías. La diferencia entre los dos grupos es que los pediatras escogen más dosis más bajas, que podrían prolongar el riesgo de estatus. Los neuropediatras nos acostumbramos a usar dosis más altas, que aunque aumentarían de pronto los efectos secundarios, nos acostumbramos a usarlas así porque muchas veces llegamos tarde al estatus cuando las benzodiazepinas ya no funcionan mucho. Igual, ambas desviaciones están incorrectas. Más del 30% de los niños reciben más de 2 dosis de benzodiazepina antes de otros medicamentos, y yo ya les conté que iniciar tempranamente la segunda línea mejora el pronóstico. Solo 60% de los niños reciben dosis de benzodiazepinas antes de 20 minutos, solo 30% reciben una segunda línea antes de 40 minutos y solamente 10 reciben infusiones antes de 60 minutos. Entonces, por eso es que existen tantas dudas sobre si las guías funcionan o no. De hecho, aunque 4 de cada 10 médicos generales me dicen que tienen la información necesaria para tratar un estatus, solamente uno piensa que tratar estatus epiléptico es fácil. De hecho, los neuropediatras 40% creen que las guías no son claras. Entonces, ahí nos quedamos cortos. Ahí es donde nos preguntamos qué podemos hacer con esta información, tanta información que hemos reunido a lo largo de estos 60 años estudiando el estatus. Bueno, la respuesta es fácil, pasar a la acción. La verdad es que lo que tenemos que tener claro es que el tiempo es cerebro. El tratamiento debe iniciarse a los 5 minutos y la crisis debe estar controlada antes de 30 minutos, y si tenemos claros esos dos tiempos, ya tenemos la mitad del tratamiento hecho. Más del 70% de los niños se pueden controlar con 1 o 2 medicamentos en urgencias. Entonces, tenemos que entrar además con la mentalidad de que tratar un estatus sí es fácil. Yo no lo mencioné previamente, pero hay estudios que demuestran que entre cada minuto adicional que pase después de 5 minutos, el riesgo de que el estatus se vuelva refractario aumenta 5% cada minuto. Entonces, el tiempo es cerebro, igual que con ACV. Si yo tuviera que decirles, el tratamiento de estatus epiléptico se resume en 6 pasos. 6 pasos muy sencillos, y si los grabamos ya tenemos tratados todos los estatus, sin importar el escenario, sin importar la edad, sin importar el niño. 1. Identificar la crisis tempranamente y alertar al equipo que inicia el protocolo. 2. Monitorizar al niño, examinarlo y determinar que su estado, su ABC esté adecuado. Esto es como una reanimación. 3. El más importante de los pasos y el que necesito que todos los médicos sepan hacer bien: poner la benzodiazepina, ponerla en menos de 10 minutos, no poner más de 2 dosis durante el protocolo y poner la dosis apropiada. En nuestro caso, que es midazolam, la dosis es 150 a 200 microgramos por kilo, y es la única benzodiazepina, la única dosis que menciono en esta presentación porque es la más importante. Las otras se pueden tomar foto o encontrarla en algún libro, pero esa se la tienen que saber de memoria. El cuarto paso es poner el segundo medicamento, ponerlo entre los 10 y los 15 minutos de la crisis. Cualquiera que usted escoja, cualquiera que se adapte a su escenario, pero ponerlo. No solamente me va a continuar con el tratamiento de estatus, sino que si el niño deja de convulsionar, va a prevenir la recurrencia en las siguientes 24 horas. Entonces, todo niño debe tener ese segundo medicamento. 5. Iniciar las infusiones a los 30 minutos, sí o sí, porque es mejor tener un cerebro enfermito que podemos seguir tratando a dejar que siga lesionándose. Y 6. Durante todo el proceso, buscar y corregir causas. ¿Cómo voy de tiempo? Listo. En esa idea que tenemos nosotros de que el estatus sea fácil de tratar, hemos tenido la idea de crear este código estatus. El código estatus, como un código azul, es un protocolo de reanimación. Un protocolo de reanimación que se activa cuando tú dices que un niño está convulsionando. Un protocolo que tiene un equipo. Ese equipo es un médico y una enfermera jefe. En esos primeros 5 minutos de la crisis queremos actuar rápido para saber qué niño necesita ser tratado, para saber cómo va a progresar el niño. Rápido para el médico es revisar la hora, mirar el A, B y el C, que es el pulso y la circulación, interrogar epilepsia, qué medicamentos usa el niño, si ha tenido fiebre, que ya les conté que es un factor desencadenante importante, qué alergias tiene y si es posible el tiempo que lleva en crisis. Hacer el examen neurológico, definir déficit neurológico.
observar la semiología de la crisis que va a orientar en un momento dado el tratamiento. Para la jefe rápido es reportar al médico los medicamentos en uso. Ella tiene el Cardex a la mano. Hay medicamentos que pueden causar crisis. Hay niños que ya tienen anticonvulsivantes. Entonces ese dato rápido nos ayuda a tomar decisiones. Tomar 2 accesos venosos por lo menos. Poner los monitores, pulsosímetro, visoscopio y presión arterial son los más importantes. Informar al médico de los cambios que tenga el niño. Y también, si es posible, del tiempo que ha pasado en crisis. Tomar una glicemia y poner oxígeno. Esa es la fase inicial, eso casi no cambia en ningún paciente excepto en el que empieza a convulsionar en la calle y te llega convulsionando que tú no tienes esos 5 minutos. Cuando estamos en el protocolo ya propiamente dicho, durante todo el tiempo vamos a buscar la causa, tratar de corregirla y vamos a vigilar la evolución que tenga el paciente con el tratamiento. Existen 3 escenarios. Esta parte del protocolo la voy a hacer, por ejemplo, con un niño mayor de 4 años que haya tenido una crisis focal que generaliza. Existen 3 escenarios. 1, en el que no hay acceso venoso. 2, en el que hay un acceso venoso. Y 3, en el que hay 2 accesos venosos, que es el ideal y el que asumen todas las guías que nosotros tenemos, pero no siempre es así. A los 5 minutos ya sabemos que toca iniciar la benzodiazepina y ordenar la segunda línea. Cuando no tenemos acceso venoso, podemos usar midazolam intramuscular o intranasal, que son los más eficientes, como ya les mostré. Siempre buscaremos otro acceso venoso, pero si no, podríamos a los 5 minutos volver a poner otra benzodiazepina. Miren ahí que ahí ya vamos en 10 minutos de convulsión. Más o menos estas dosis se demoran unos 3 minutos en pasarse. Ahí están las lineecitas de cada minuto. En ese punto nosotros podríamos impregnar al niño con fenobarbital oral, que es el único, digamos, uno de los que sabemos que oral se puede impregnar, y eso nos daría un pasito, pero la verdad es que en este punto tenemos que tener un acceso venoso o por lo menos un intraóseo. En el intraóseo nosotros podemos poner todos los medicamentos, fenobarbital y fenitoína ya lo sabemos, valproico hay algunos estudios como en cerditos que nos dice que es seguro y algunos reportes de caso, pero podría ser. Bueno, cuando tenemos un acceso venoso las cosas son más fáciles, podemos tomar exámenes para poder establecer la causa. Los exámenes son los mismos: hemograma, función renal, función hepática. PCR nos ayuda a pronóstico de evaluar fiebre, electrolitos, glicemia y los niveles de medicamentos si el niño utiliza medicamento. Ponemos la benzodiazepina intravenosa, esa se demora más o menos unos 2 minutos en pasarse, allá vamos 7 minutos de convulsiones. Como solo tenemos una vena, lavamos muy bien y podemos iniciar de inmediato ahí la segunda línea. Vamos a usar una que no se demore en pasarse. El valproico y levetiracetam, por ejemplo, tienen una velocidad alta de infusión, entonces la podemos pasar en 5 minutos. Ahí ya vamos más o menos en 15 minutos de convulsiones. Esa vena idealmente no debe estar sola, debemos buscar otro acceso venoso. Si no, podemos lavarla y si el niño sigue en crisis, poner otra benzodiazepina. Ahí va ya la segunda benzodiazepina de esta parte del protocolo, no podemos usar más. Eso. Siempre lavar esa venita porque es la única con la que contamos para la reanimación y para el tratamiento. Si tenemos los accesos intravenosos se vuelve mucho más sencillo. Ponemos la benzodiazepina en una venita, la más pequeñita. En la grande le pedimos al jefe que vaya iniciando la segunda línea. Voy a poner aquí de ejemplo fenitoína o fenobarbital, puede ser otro ejemplo, porque estos medicamentos por la velocidad de infusión se van a demorar 20 minutos en pasar. Y mientras estén pasando esa vena, nos olvidamos de ella. Con la otra venita podemos continuar el tratamiento, porque si a los 10 minutos de haber iniciado el protocolo, que se está empezando a pasar la fenitoína, el niño no ha parado de convulsionar, podríamos poner la segunda dosis de benzodiazepina en esa vena pequeñita. Si pasado este tiempo y la fenitoína ya lleva 6 minutos pasándose, ya debería empezar a funcionar lo mismo el fenobarbital. Y no ha pasado la convulsión, lavamos esa vena y vamos poniendo otro medicamento, uno de los que se puede pasar rápidamente, como valproico o levetiracetam. Seguimos cuidando esa vena, lavamos esa venita. Si ustedes se fijan, a los 15 minutos de iniciar el protocolo, nosotros en todos los escenarios ya hemos administrado una benzodiazepina y un segundo medicamento. Es decir, ese niño está en estatus refractario. Fíjense que no se define por tiempo, sino por los tratamientos. Entonces ahí empezamos a alistarnos para poner infusión y llamamos a la UCI y pedimos la telemetría. Ahí llevamos 20 minutos convulsionando. Cuando no tenemos acceso, seguir ahí es muy difícil. Tenemos que buscar un acceso venoso urgente.
Acuérdense que la intraducción no nos va a durar más de 12 horas, entonces necesitamos un acceso intravenoso. Si tenemos un acceso intravenoso solamente, ya habíamos puesto un medicamento, la segunda dosis de benzodiazepina, y si el niño sigue convulsionando, podríamos poner el otro medicamento que no usamos en la primera fase. Es decir, si usamos arriba del pródico, podemos usar ahí levetiracetam y viceversa. Lavamos muy bien esa vena porque esa es la que después nos va a servir para iniciar la infusión. Si tú vas a iniciar la infusión, tienes que estar preparado para intubar al niño. La infusión, ya les conté, se da una dosis, un bolo y se continúa la infusión. Si ustedes quieren, yo después les paso las tablitas de las diferentes dosis, que finalmente eso siempre está escrito en todo lado. Cuando tenemos los accesos intravenosos, todavía tenemos ocupada la vena de la fenitoína, le faltan como 8 minutos para que termine de pasarse. Yo ya por la primera vena administré al menos otro medicamento, y si el niño sigue convulsionando, tiene las 2 dosis de benzodiazepina, la fenitoína que está terminando de pasarse y el tercer medicamento que apliqué por esa vena pequeña, nos toca iniciar la infusión un poquito más temprano. Siempre listos para intubar al niño. Para los 30 minutos, bueno, perdónenme, cuando se termina de pasar la fenitoína, una de las opciones es que nosotros cojamos esa venita, la lavemos muy bien y ahí usemos otro medicamento si el niño no ha parado de convulsionar. Fíjense que todo eso lo podemos hacer en urgencias y mejorar el pronóstico del niño. Bueno, ya para los 30 minutos nosotros esperamos que ese niño esté tratado en UCI. Tenemos un cerebro efectivamente que está enfermo si no ha dejado convulsionar a los 30 minutos, pero es un cerebro sobre el que podemos trabajar si hemos seguido estos pasos rápidamente. Ahí viene el protocolo de tratamiento en UCI, que es un poquito más complicado, que implica las infusiones, que implica revisar el electro. Yo no voy a hablar de eso acá, quiero pasarme a lo que hacemos después del estatus. Lo primero que hacemos es que en las primeras 24 horas después del estatus lo observamos. En ese periodo de tiempo tenemos que poner las dosis de mantenimiento de los medicamentos que usamos, que se ponen 8 a 12 horas después, vigilar la recurrencia de crisis, hacer reconciliación medicamentosa con las dosis de los medicamentos que controlaron el estatus. Por favor, si impregnan el niño con 50 por kilo de levetiracetam, digamos, no le dejen 30 por kilo de mantenimiento porque va a volver a convulsionar. Programar el paso a vía oral en las siguientes 12 horas para que se haga el siguiente día, corregir las causas, manejar las complicaciones y por favor incluir estatus dentro de los diagnósticos del niño para que se pueda aumentar la complejidad de esa hospitalización. Después de 24 horas sin crisis, el niño se traslada a piso, se inicia descenso de las medicaciones que no se van a quedar con él una a una, se pasan ahora las que sí se vayan a quedar con él, revisamos que el niño sí vuelva a su estado neurológico de base y establecemos qué rehabilitación va a necesitar. Siempre explicamos a los papás qué fue lo que causó el estatus, retirar medicamento, la fiebre, usar un medicamento genérico para que ellos puedan prevenir en el futuro estatus. Bueno, eso era todo lo que quería contarles hoy. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy buena charla. Nos ayuda muchísimo para aclarar conceptos y para poder saber cómo vamos a continuar haciendo los manejos. Entonces, tenemos ahora sí varias preguntas dentro del chat. Si quieren, las dos ingresen a esta camarita y empezamos a responder las preguntas. Tenemos acá una pregunta que dice, si en el sitio donde se trabaja no hay un resonador y la posibilidad de tomar una resonancia no es posible en el corto plazo, ¿estaría indicada tomar una tomografía como una primera neuroimagen? Doctora Zúñiga. Pues la tomografía, si el paciente ya está estable, no sería prioritario realizarla de urgencia. Incluso si ya han pasado las primeras 48 a 72 horas, la resonancia se podría hacer ambulatoria si el paciente tiene un examen neurológico normal o no tiene cambios en su examen neurológico basal. Pero no sería urgente tomarle una tomografía antes de que se vaya si el examen neurológico está bien. ¿Ustedes solo tomarlo en casos de? En casos de que tengamos un déficit neurológico focal nuevo, en caso de que tengamos una alteración del estado de conciencia persistente, después de la crisis epiléptica, pero si no, no tendría, o que tengamos un estatus epiléptico. Okay. Tenemos otra pregunta, dice, cuando se trata de un niño con discapacidad, en el momento de presentar una crisis, siempre se debe proceder a llevarlo a urgencias, ¿y por qué?
Miguel, yo contesto esta. Entonces, si el niño tiene una discapacidad y es la primera crisis que presenta, sí es adecuado llevarlo a urgencias para poder evaluar qué está pasando y ver si tiene o no una epilepsia, hacer su diagnóstico y sus estudios. Si es un paciente que ya tiene una epilepsia en tratamiento, no siempre es necesario llevarlo a urgencias. Si es una crisis de corta duración, la mayoría de crisis duran menos de 3 minutos, hay que acostumbrarnos a tomar el tiempo. Si la crisis es muy corta, dura menos de 3 minutos, es autolimitada, o sea, se para solita y el paciente se recupera rápidamente en los próximos minutos, se puede esperar en la casa y llevar el diario de crisis, y en los controles ambulatorios con el especialista se podrá ajustar la medicación, si es una única crisis de corta duración. Si es una crisis que dura más de 3 minutos, sí lo mejor es ir a urgencias, por lo que decíamos, ¿no? Porque ya estaríamos posiblemente presentando un estatus y en ese caso sí necesita ser visto rápidamente. Pero pacientes con epilepsia ya diagnosticada, con una crisis aislada de corta duración, no suele ser necesario ir a urgencias. Además, cuando lleguen a urgencias, generalmente el niño ya está mejor y ya no habrá mucho para hacer. ¿Cuáles son los signos diferenciales entre convulsión febril y epilepsia? ¿Natalia? La doctora Jenny. Listo, perfecto. Pues como tenemos el diagnóstico de epilepsia, el diagnóstico es especialmente es dos crisis no provocadas, ¿sí? O como lo hablábamos en el caso de una primera crisis, que tengamos una lesión neurológica establecida. Pero hay dos tipos de epilepsia que convulsionan sin fiebre o que empiezan con convulsiones febriles. Entonces, primero nos va a definir el tiempo de la evolución que tenga el paciente. A veces con los síndromes genéticos no es posible diferenciarlo cuando apenas empezamos una epilepsia. El diagnóstico lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que tengamos en el momento. Es decir, si hoy tenemos un niño que neurológicamente sano y convulsiona con fiebre, hoy tiene una crisis febril. Pero una de las posibilidades es que este niño con esta crisis febril desarrolle una epilepsia más adelante, pero eso nos lo va a definir el tiempo. Y lo otro es un paciente que tiene una lesión neurológica previa establecida. Para eso nosotros indagamos la historia clínica. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué historia familiar tiene? Si tiene una historia familiar de epilepsia, si tiene además una historia, o tiene por el contrario una historia familiar de crisis febriles, si tiene un retraso en neurodesarrollo, si tiene, en el ejemplo de la que mostraba la doctora Guía, un paciente con una parálisis cerebral que convulsiona hoy con fiebre. Entonces ese paciente no tiene una convulsión febril, tiene una epilepsia con unas crisis facilitadas por fiebre. Entonces en general la diferencia va a estar entre la historia clínica y el examen neurológico, que deben ser muy completos para que nos ayuden a diferenciar estas condiciones. Entonces, una pregunta para la doctora Jenny Zúñiga. En urgencias, en el contexto de una primera crisis, como se mencionaba antes, sin un acceso rápido a consulta de neuropediatría, fenitoína en algún contexto, medicamento endovenoso, impregnar versus vía oral, ¿y cuándo y por qué? Es una pregunta extensa, no tenemos acceso a neuropediatra. Entonces, historia clínica muy completa, examen neurológico muy completo y descartar las causas agudas tratables. Si la convulsión paró y ya hoy no tenemos crisis epiléptica, interrogar por otro tipo de crisis epiléptica. El paciente no ha tenido mioclonías, no ha tenido otro tipo de crisis, es la primera crisis y es neurológicamente sano. A este paciente, si ya han pasado más de 24 horas, podríamos darle una valoración ambulatoria y un orden de estudios ambulatorios de resonancia y electroencefalograma si definimos que es una crisis. Si tenemos más episodios, si el paciente neurológicamente no es sano, si tenemos síntomas neurológicos nuevos, se debería remitir. Si la crisis no ha cesado en el momento, se debe tratar como estatus epiléptico. Si el paciente no es la primera crisis o una segunda crisis, debemos definir el antiepiléptico de acuerdo al diagnóstico específico del tipo de epilepsia, si es una epilepsia focal, si es una epilepsia generalizada. Por lo general, fenitoína lo usamos para estatus, ¿sí? Lo usamos intravenoso y por vía oral casi no usamos fenitoína porque tiene muchos efectos adversos a largo plazo y la posibilidad de controlar la crisis a largo plazo es muy bajita. Entonces, fenitoína la usamos en el contexto de paciente en urgencias. Creo que impregnar vía oral la doctora Penagos habló ya. Que se podría hacer con fenobarbital en el contexto de un paciente con estatus epiléptico que no tenga acceso venoso. ¿Y qué más? ¿Impregnar vía oral? Sí, yo creo que es empezar el tratamiento oral y se puede ir para la casa, se puede dar manejo ambulatorio. Sí.
Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo es el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, náuseas, praxias y lenguaje en un niño con epilepsia con medicación? Bueno, es una pregunta muy extensa, difícil de contestar ahorita. En realidad, el desarrollo cognitivo de un paciente con epilepsia tiene dos posibles causas que pueden afectarlo, ¿no? Uno es la epilepsia en sí, entonces el primer objetivo de una persona que tiene epilepsia siempre es controlar la epilepsia y para eso se necesitan medicaciones. Y siempre va a estar mejor el paciente si tiene una epilepsia controlada tomando sus medicaciones a dosis adecuada que si no está controlada la epilepsia, punto uno. Punto dos, algunas medicaciones o casi todas las medicaciones pueden tener una repercusión leve a nivel cognitivo del paciente. Sí, las medicaciones antiepilépticas en algunos casos pueden tener esas repercusiones, dependen un poco de las dosis, de si tiene una sola medicación o varias medicaciones, pero digamos que eso depende del caso individual. Entonces ahí lo que importa es tener las medicaciones a dosis adecuadas que controlen la epilepsia. Y eso va a darle el mejor pronóstico posible al paciente. ¿Cómo se desarrollan individualmente? Creo que eso sí, no podríamos contestarlo ahorita acá, pero pues ya, digamos que hasta ahí podemos contestar esa pregunta. Muchas gracias por la presentación. Tenemos acá mencionado. Las ausencias pueden convertirse en convulsiones fuertes. ¿Nos ayudas con esto? Sí, un niño con ausencias infantiles o un adolescente con ausencias puede tener crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las crisis fuertes de contracción de las cuatro extremidades, y esto se puede presentar hasta en el 40% de los niños. Entonces, cualquier paciente con ausencias que nunca haya presentado crisis tiene la posibilidad de hacerlo si su epilepsia no está controlada. Cuando el niño tiene una crisis en el posictal, ¿cuánto es el tiempo máximo en que debe reaccionar? Depende, y depende qué es lo que yo defino como posictal, porque no es normal tener una alteración completa del estado de conciencia después de una crisis epiléptica. Uno en el posictal puede tener somnolencia, desorientación, cefalea, que el niño esté confuso, más no que tenga una alteración completa del estado de conciencia, porque eso me hace sospechar a mí que esté en un estatus no convulsivo. Un paciente que no se recupere puede estar en un estatus no convulsivo o podemos tener una lesión neurológica como una hemorragia intracraneana que nos esté causando esto, ¿sí? Entonces, ¿puede tener un posictal? Sí. El posictal puede durar, la somnolencia puede durar 30 minutos, 1 hora, los cambios comportamentales pueden durar hasta 24 horas y una parálisis posictal puede durar hasta 7 días, pero este es un diagnóstico de exclusión, después de excluir que no haya una lesión neurológica nueva. Okay. Tenemos acá otra pregunta. ¿Por qué alteraciones en el ciclo del sueño pueden generar incremento en las crisis? Bueno, básicamente, la falta de sueño, no dormir bien, facilita siempre crisis de epilepsia. Entonces, si una persona con epilepsia no duerme adecuadamente, trasnocha o tiene alteraciones en el ciclo del sueño con disminución del tiempo total de sueño o sueño fraccionado, eso va a facilitar crisis. Es uno de los desencadenantes mejor descritos de crisis de epilepsia. Excelente espacio. En estatus, doctora Natalia, segunda línea en menores de 4 años, ¿qué se puede elegir? ¿Con fenitoína y mayores valproico o qué sugiere para segunda línea? Bueno, en cuanto a la segunda línea, yo ya les conté que cualquiera funciona igual. Si usted tiene todos los medicamentos, en menores de 4 años la fenitoína es el único que no tiene restricción por edad y que de todas maneras sigue siendo efectivo. Entonces, sí seguiría siendo el que uno escoge en ese primer escenario. En mayores de 4 años, sí me gusta valproico como la primera elección. Es más efectivo que fenitoína. También en mayores de 4 años la otra opción es levetiracetam, pero entre levetiracetam y valproico el más eficiente es ácido valproico. De nuevo, es fácil uno decirlo así cuando cuenta con todos los medicamentos, pero no en todos los hospitales los hay. Entonces uno tiene que hacer la adaptación a su lugar de trabajo y a los medicamentos que tiene disponibles. Por ejemplo, recientemente hay un desabastecimiento de ácido valproico. Entonces nosotros no tenemos
ácido valproico mientras esté ese desabastecimiento. Pues nos toca tener otra opción disponible y eso ustedes verán la variación así de hospital a hospital. Lo importante de ese punto es entender que cualquiera podría poner, cualquier medicamento se podría poner e igual funcionar. Lo importante es que lo ponga rápido. Mire qué contraindicación hay y si no hay ninguna contraindicación, lo ponga. Ok, muchas gracias. Esas son las preguntas que tenemos. Tenemos varios agradecimientos y tenemos también la pregunta de si estas charlas estarán disponibles. Me están contando que sí, que las charlas han sido grabadas y que estarán disponibles próximamente en YouTube del Hospital de la Misericordia para que puedan verlas allí. Entonces, les agradecemos mucho a nuestras dos expertas, a la doctora Natalia y a la doctora Jenny, por sus intervenciones. Estas actividades las estamos haciendo en el marco de la conmemoración de los 125 años del Hospital de la Misericordia y además, pues también por el Día Púrpura de la Epilepsia, y continuaremos propiciando estos espacios para seguir trabajando por el conocimiento en los pacientes con patologías pediátricas. Muchísimas gracias. Tenemos acá una notica que dice segunda línea estatus febril. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Los esperamos en